fronteras, superemos paradigmas, una nueva humanidad. Ciudadano universal, despertando la conciencia, transformando el pensamiento, soy ecléctico y plural. Una vida en plenitud, educando de esperanza, luminoso y divergente, es nuestra finalidad. Por diversidad mundial, verdad moral. Por diversidad mundial, verdad moral. Tolerante, multidimensional, en la nueva civilización. Por diversitario real, soy de corazón. Buenas tardes para todos, buenas tardecitas para otros según las latitudes y los países de donde nos encontremos. Bienvenidos a este cuarto y último encuentro del segundo ciclo de conversatorios organizado por Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán y Red ICALC. En estos conversatorios participaron distintos profesores e investigadores, algunos son egresados de nuestra Casa de Altos Estudios o están directamente vinculados tanto a Multiversidad Mundo Real Edgar Morán y o forma parte de la red de investigación sobre complejidad de América Latina y el Caribe. En el marco de conferencias sobre cambio, resiliencia y nuevos aprendizajes en el escenario post-COVID, para este cuarto ciclo se ha elegido justamente esta temática. Y para el desarrollo de este ejercicio nos acompañan dos amigas de la casa. Para mí es un gusto poder estar con ellas hoy en este último conversatorio, en este último encuentro. La doctora Olvic Lucía Tavares Jaramillo, de Colombia, y la doctora Norma Jurado Campuzano, a quien ya mismo les paso a leer un brevísimo, porque la verdad tienen una hoja de vida mucho más extensa, pero para que sepamos con quién vamos a compartir estos próximos minutos en esta tarde de 17 de diciembre de 2020. Olvic, la doctora Olvic Lucía Tavares Jaramillo, es magíster y doctora en educación, doctora en pensamiento complejo, es especialista en gerencia de proyectos educativos, con énfasis en gestión de proyectos, es licenciada en educación ambiental y bachiller pedagógico. Se inició en la investigación como líder de proyectos de ambientes en educación básica y media en el departamento de Risaralda. Ha sido tutora investigadora de la maestría en educación de la Universidad Católica de Manizales, donde acompañó varias tesis de maestría. En los últimos años ha adelantado diferentes proyectos de investigación desde las líneas prácticas de enseñanza e interculturalidad. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Río Sucio, Caldas, donde lidera el grupo de investigación, formación de educadores y diversidad, con el que se desarrollan importantes proyectos de investigación en alianza con la Universidad de Caldas, donde es asesora de proyectos de maestría y la Secretaría Departamental de Educación de Caldas. Hoy en día también acompaña la dirección de tesis doctorales en Multiversidad Mundo Real Edgar Morán en México. La doctora Norma Jurado Campuzano, mexicana, como habíamos dicho, realizó estudios en una primera fase que se orientaron a la psicología y al poco tiempo se inclinó por la pedagogía, realizando estudios de licenciatura en la universidad. Enseguida sintió la necesidad de cursar una maestría en educación para dar paso a la incursión en la formación de docentes. Los encuentros con la obra de Edgar Morán produjeron una fascinación que orientaron los estudios del doctorado en multiversidad, es decir,
Buscó en diferentes países una institución que albergara una serie de interrogantes, pero a la vez que la interpelara. No encontró una alternativa que cubriera las expectativas que había albergado, de tal manera que volvió su mirada a Hermosillo, Sonora. Específicamente a una institución con una orientación central en el pensamiento complejo. Multiversidad, Mundo Real, Edgar Morán, en la que se doctoró en pensamiento complejo. Camino que sigue tejiendo sus vínculos con la psicología de cerca con el abordaje de la infancia desde los primeros estudios en su época profesional. En la última década se inclinó al estudio de los niños autistas, tarea en la que se encuentra actualmente, desarrollando algunos proyectos para sostener a los sujetos que presentan tal padecimiento en su ciudad natal, Chihuahua, en el norte de México, donde radica actualmente. La psicología y el pensamiento complejo son dos asuntos que la trazan y la han orillado a seguir cultivando las mismas dos líneas. En ocasiones, como punto de encuentro que le permite articular el trabajo de investigación para dar cuenta de la realidad en clave compleja. Les comentamos a todos que la dinámica para este conversatorio, para este encuentro, más que conversatorio, este encuentro entre profesionales, pero principalmente entre profesionales amigas, será el siguiente. Se contará con 2 rondas de 10 minutos para cada expositora, dando un total de 40 minutos, 5 minutos para la reflexión por mi parte y 40 minutos después en sesión de preguntas y respuestas. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de educación, de pospandemia y vamos a hablar de resiliencia. Vamos a hablar de la educación, qué nos pasó en esta educación que se tuvo que revisar a principios de este año 2020, que se tuvo que resignificar a partir de un dispositivo tecnológico, que fue la computadora, que pareciera que todos sabíamos utilizar, pero los que estamos trabajando en educación y toda la sociedad en general se dio cuenta o tuvo que aprender que el dispositivo educativo mediados por la tecnología no es un trasvasamiento de la presencialidad. Por lo tanto, tuvimos que repensar el currículum, tuvimos que repensar la didáctica, tuvimos que repensar las metodologías, tuvimos que repensar cómo acercar los contenidos a nuestros estudiantes y también tuvimos que repensar cómo evaluar en esta nueva situacionalidad que nos fue extraña. La realidad en pandemia se nos volvió extraña. Y esa extrañeza de horizonte, como la cual plantea Leopoldo Sea, una de sus categorías, filósofo mexicano, una de sus categorías centrales de toda su obra, nos hizo revisar desde la alteridad nuevas propuestas genuinas de la educación y que nos vino a hacer interpelarnos como sujetos pedagógicos, como sujetos epistémicos, y acá nos sirvió mucho los aportes que desde la complejidad, desde su multidimensionalidad y desde el entramado cognitivo y epistémico nos ayudó a revisar la relación educación, sujetos pedagógicos, tecnología y pandemia. Y en un segundo momento, que no es menos importante, vamos a pensar la resiliencia. Por definición, la resiliencia viene del campo de las ciencias duras, de la ingeniería, y plantea justamente cómo sobreponerse a un fuerte impacto. Entonces, vamos a hablar cómo miedos, angustias, depresiones, fueron atravesando la vida en este año de nuestros niños y nuestros adolescentes vinculados específicamente para el día de hoy, vinculados a esta ausencia que estos chicos no pudieron estar presencialmente con sus compañeritos, con sus docentes al interior de una escuela. Entonces vamos a revisar también cómo desde la resiliencia, cómo sobreponernos a este impacto que fue el COVID, porque si bien hablamos de depresiones, de miedos y de angustias, está vinculado
lógicamente y específicamente a que hace un año que estamos hablando de muertes, cosa que para nuestros niños y para nuestros adolescentes no es un tema que les es familiar y que les es común, porque gracias a Dios están generalmente bien distantes frente al tema de la muerte. Entonces, ¿cómo recuperar la socialización, la escolaridad, el juego, lo lúdico en este espacio que no es presencial, que es virtual, pero que necesita desde la interpelación que pensemos en alternativas genuinas para poder volver a la escuela, para que estos niños puedan seguir acompañando su proceso educativo vinculado con el otro. Y este vínculo con el otro en la infancia y en la adolescencia es lo que lo constituye en el grupo, los constituye como sujetos. Ahora, sin más preámbulos, los dejo de las manos de Olvik y de Norma para poder comenzar con este más que interesante conversatorio. Bienvenidas, Olvik, Norma, un gusto y un placer poder estar hoy con ustedes, amigas, así que somos todo oídos. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, Virginia. No sé si la doctora Norma quiere comenzar. Sí, con gusto. Claro, bueno, pues gracias, Virginia, por tan precisas palabras. La pandemia que repetimos hasta el cansancio, ¿no? Es un asunto que nos ha atrasado a partir de marzo en nuestros países, en México, en otros puntos geográficos, pues fue antes o después, ¿no? Nos ha sacudido, nos puso en jaque. Lo que nos constituye como sujetos, que es esa parte de la subjetividad a la que me voy a referir, se trastocó totalmente, porque hubo un encierro de por medio, hay un encierro de por medio. No solamente los supuestos de la vida están en juego, también está en juego la parte de la psique, está en juego lo social, lo político, lo económico, entre otras cosas. Recurro a una frase extraordinaria que siempre me ha gustado mucho de Edgar Morin: el hombre ha crecido a merced de la naturaleza y ahora la naturaleza se vuelca sobre él. Creo que en este punto la naturaleza se ha volcado sobre nosotros, poniéndonos en una situación bastante devastadora. Estamos perplejos ante las dimensiones del acontecimiento que hoy nos acoge, que ha tocado los lugares más recónditos geográficamente hablando, pero también ha tocado nuestras vidas, la subjetividad. La resiliencia es la capacidad que tenemos los humanos cuando hay una grave crisis para podernos sostener. Yo no voy a hablar de la resiliencia como tal, pero hablaré de la angustia que traza a los infantes, a los adolescentes, cuando hay o cuando viven una crisis de tal envergadura como la que tenemos hoy. La presencia del otro semejante es fundamental para sostener y para la constitución de la subjetividad de los niños y de las niñas, de los adolescentes, del ser humano en general. Pero me refiero a la infancia porque es ahí donde se dan los puntos de anclajes para que la subjetividad se constituya. Y la subjetividad tiene que ver cómo influimos en el deseo de los niños, en el deseo de saber, en el deseo de querer, en el deseo de amar, en el deseo de vivir. La pandemia nos atravesó, cortó esa posibilidad de estar con el otro semejante, nos abrió otras posibilidades que fueron las del encierro. Esas configuraciones en los infantes tienen sus efectos, bastante a veces aterradores, porque el niño requiere de ese lazo con el otro, requiere del espacio de la escuela, requiere del espacio del juego. Las familias se ven alteradas porque a veces los lugares en los que habitan son muy pequeños.
Entonces se altera la dinámica familiar. Se vio alterado el trabajo también. Hay personas que no salimos del encierro. Se vio alterado la educación. Pasamos lo que dijo Virginia con puntualidad, de una presencia a una ausencia a través de las tecnologías, mediadas por las tecnologías. No todos tienen esa posibilidad. Los viajes se vieron alterados, el ocio, las idas al comercio, las salidas al parque, todos esos vínculos que establece el infante con el otro para constituirse como sujeto. Me gustaría referirme a esa subjetivación de los infantes que se encuentra en constante movimiento, que no cristaliza, que no coagula, que se modifica o altera y nos muestra los síntomas de la época. Y cuando nos los muestra, la pandemia fue capaz de evidenciar no solamente lo que se vive al interior de las familias, sino lo que los niños sienten como peligro. Y entonces escuchamos en los infantes las cosas como estoy angustiado, tengo miedo, los enojos, los silencios, lo irritable, los malestares, el acceso a la comida, la enfermedad, los duelos, el uso de las tecnologías, las tristezas, los vínculos con su madre o con su padre. En sí, la pandemia exhibió los problemas de las familias, el no estar bien, las ausencias de las familias o la presencia devoradora de las madres. No todas. El deseo de madre es múltiple. La pandemia nos encontró entonces con esos síntomas de la época, con ese deseo de goce por los objetos y no el deseo del saber. Ese deseo que transmiten las madres en el proceso de constitución de la subjetividad de sus hijos. Esos vacíos que se provocan, esos agujeros por los que los niños trabajan en condiciones como la que hoy nos encontramos. Evidenció también la multicausalidad de los fenómenos. No tienen una sola causa. El fenómeno de la angustia es multicausal. Sí es cierto que tiene que ver con esa parte de la subjetividad que trabajan los padres, sobre todo la madre, y la posibilidad de corte que hace el padre cuando está presente o ausente, no importa. La educación, que ahora se extraña, porque en esa educación, en ese espacio de la escuela, el niño construye vínculos, establece lazos con el otro, en el pleito, en la armonía, en el juego, en el recreo, en la tarea, en el encuentro o desencuentro con el docente. Nos evidenció lo que no anda bien también en la escuela, lo que no anda bien en la familia. No solamente lo que nos orilló a hacer de una higiene exacerbada, de un cuidado exacerbado, de un encierro del que no hemos podido salir. Nos evidenció la fragilidad humana, evidenció además que somos seres vulnerables, descabrajado el tejido social. La pandemia nos permitió adentrarnos a los dolores psíquicos de los niños, a los dolores de me duele, no estoy a gusto, estoy aburrido, no sé qué hacer, porque algo está fallando. Nos evidenció también la parte social, económica, de salud, de seguridad, pero sobre todo la angustia que viven los padres, las madres y que la transmiten a los niños y a las infantes, a las niñas, perdón. En realidad la angustia las viven las familias y son las que transmiten esa parte tan siniestra que no tiene objeto. Uno le puede preguntar a un niño, ¿pero qué te angustia? No sé, algo siento,
pero no nos refiere un objeto. El miedo sí refiere un objeto. Le tengo miedo al cucú, al pájaro, le tengo miedo al caballo, le tengo miedo a subir en la bicicleta. La angustia no tiene un objeto como tal. Es algo que se siente, es enorme, ¿sí? La muerte pues se nos presentó y nos alcanzó como un real, no solamente en los niños, sino más en los adultos, que somos los que transmitimos esa parte a los niños. ¿A qué le tienen miedo los niños? A que no saben lo que nosotros queremos de ellos. A eso le tienen miedo. Al encierro. Y el encierro tiene múltiples implicaciones. Marcan muchas constituciones de la subjetividad. Si tienen una madre que está encima de ellos con un control excesivo, autoritarismo, que no permite la interlocución, pues tenemos niños bastante trastornados por la angustia. Muchas decisiones que se toman en los entornos familiares hoy están marcando la subjetividad que está en riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos problemas que pueden ser llamados fobias, ataques, ansiedad, pánico, ojalá no lleguemos a eso, trastornos obsesivos como se vienen manejando hoy, o miedos a algún objeto, alguna persona. El niño depende del otro, más allá de la necesidad. Depende de los afectos, del sostenimiento emocional. El adulto se constituye en un modelo, en un espejo de las identificaciones del niño. El niño se pega a eso. Y en estos momentos de angustia por parte de los adultos, por el trabajo, por lo que sea, por lo que estamos viviendo, el niño vive también en esas interacciones como ese otro que lo está cuidando, que lo aloja, también vive la angustia. Para alcanzar esta consistencia de la estructura psíquica, sí se requiere que se haga algo desde la escuela, desde los espacios de convivencia y desde las familias que permitan el sostenimiento de los sujetos para que esta constitución psíquica no se vea tan alterada. La angustia, pues, implica un llamado a eso que nos está faltando, a eso que no estamos haciendo en los hogares, porque a veces no se tienen los recursos. No me refiero a recursos económicos, sino cómo hacerle con la educación y con la subjetivación de ese sujeto. Las exigencias de goce que nosotros también taponeamos, las exigencias de esos gadgets que creemos que es lo que les va a permitir a los sujetos el sostenimiento, sí, efectivamente, lo sostiene por días. Pueden ustedes comprar una tablet, pueden ustedes comprar un objeto y sostiene al sujeto. Pero lo que lo va a sostener en estos casos de crisis, de resiliencia, es la palabra, es la escucha, es el juego, es el encuentro con el otro, con su semejante, es el encuentro con ese lazo. Si es mediada por las tecnologías, no pasa nada. Ellos entenderán y deberá también entender que estamos pasando por algo que nos alcanzó, algo que no estaba previsto, esa incertidumbre en la que vivimos, a la que se refiere tan perfectamente bien Edgar Morin. Tenemos una agitación del cuerpo, algo displacentero, algo que está en peligro. Esa es la angustia. Sienten peligro, sienten displacer, sienten una agitación del cuerpo que no hayan que hacer, no se sientan, brincan, rebotan, la mamá les da un manazo, pero eso no es una cuestión de control. Te controlas, por favor. Entonces recurrimos a la medicación o a la ley para poderlos silenciar, ¿no? Entonces, el asunto de por qué se angustian los niños,
Pues es claro, porque no saben qué quiere el otro, el adulto de ellos, ¿sí? Entonces, ese deseo, ese goce exacerbado, nosotros también lo transmitimos. Lo transmitimos en el espacio escolar o lo transmitimos como madres, ese deseo de madre, en lugar de transmitir el deseo del saber. De tal forma, pues, que los espacios como el juego está roto, ¿sí? Si la madre no hace, o el padre, o los hermanos, o quien esté realizando la crianza, no propone, imagina, crea posibilidades de juego, pues el niño tiene que verse en esa agitación permanente, ¿no? Si el lazo está roto en la escuela, hay que reconstruirlo, ¿sí? A través de ciertas pautas que nos permitan que los infantes puedan hablar y poner en palabra lo que están sintiendo. La escuela que está presente, los docentes que también están presentes, en algunos casos que sí se tiene la conectividad y los dispositivos tecnológicos, también tendríamos que reconstituir ese lazo para que el niño, porque es lo que lo sostiene finalmente, él va en busca de ese lazo. Requieren también de que no sean infantilizados, porque son sujetos finalmente de saber, a pesar de que no saben por qué están angustiados. En la medida en que hacen lazo, esa angustia va desarticulándose. Pensar, pues, las incertidumbres en esta época es algo que nos convoca, y nos convoca desde la escuela, desde las familias y desde la sociedad. Le dejo el espacio a Lucy. Bueno, Norma, muchas gracias pues por esta apertura y este comentario con el que comienzas. Quiero pues reiterar mis agradecimientos al equipo de Multiversidad por este espacio para que podamos intercambiar algunas experiencias y algunas reflexiones en torno a esta situación que estamos viviendo. En torno del tema que nos proponen para esta tarde, de cambio, resiliencia y nuevos aprendizajes en el escenario post-COVID, pues bueno, ya por fortuna Norma hace una muy buena introducción de una problemática bien álgida a la que me referiré como en la segunda parte de lo que quiero plantear, y es la necesidad de la escuela. Pero bueno, hablando de cambios, hay un asunto que particularmente tiene una situación muy en el corazón de la escuela, y es el asunto de la evaluación. Entonces, pues ya en la presentación que hizo Virginia, les contó que mi experiencia laboral y académica está directamente relacionada con la escuela, y yo pues soy maestra desde mis orígenes, desde la formación, y podría decir que desde mi casa, pues porque crecí en un hogar de una maestra. Entonces, pues soy maestra desde siempre. Y en el corazón de la educación siempre está la situación que tiene que ver con la evaluación. Yo en este momento me encuentro en el departamento de Caldas, que queda en el centro del país, en lo que en algunos países es conocido como el eje cafetero. Es una zona de alta montaña, y aquí se ha denominado esta zona una zona de ruralidad dispersa. Es decir, tenemos estudiantes en nuestras comunidades, en nuestros territorios, distantes 2 horas, 2 horas 30 minutos del área urbana, lugares en los que a veces no hay conectividad, en los que para llegar hay que tomar carro por un tiempo, luego caminar, luego tomar un caballo para poder llegar hasta ese lugar, y en esos lugares hay escuelas, pero la escuela se cerró. Entonces la escuela empezó a llegar a esos escenarios y a otros no tan lejanos, no tan dispersos, a través de múltiples disposiciones. Una de ellas, guías de aprendizaje, en las que el maestro trata de hacer de la mejor manera el desarrollo de una clase. Pensemos, por ejemplo, un maestro de grado segundo o un maestro de grado primero que plasma en una guía de aprendizaje lo que un niño de 6 años debe aprender en una comunidad lejana, en la que no hay acceso a internet, no hay acceso sino a la televisión nacional, que hizo un esfuerzo, la televisión nacional, por dar algunas clases, desafortunadamente fuera del contexto de lo que se estaba manejando en algunas instituciones y en algunos territorios, pero bueno.
Pero bueno, se desenvuelve todo el proceso a través de estas guías, maestros, hay experiencias aquí en Colombia y supongo que en otros países también, de maestros que fueron hasta las casas, que entregaron las guías, que si había una USB, que si había una tablet, que si había conectividad, había otros mecanismos de comunicación. Pero se llegó el final del año lectivo. Para el caso, por ejemplo, de instituciones como la mía, que pertenecemos a lo que en Colombia se denomina el calendario A, se terminó el año lectivo en el mes de finales de noviembre, principios de diciembre. Y llega el momento de tomar decisiones. ¿Quiénes ganan y quiénes no ganan el año? Y empecemos nada más por el término. Con ese término de ganar el año, todos los que llegamos vivos al final, digamos que lo ganamos. ¿Cómo empieza un maestro a través de unas guías de aprendizaje a valorar los aprendizajes que tuvo ese niño? Que en algunos casos muy afortunados, la mamá, el papá, el tío, el abuelo estaba ahí cercano ayudándole, explicándole, tratando de hacer de maestro en su casa. Pero en otras ocasiones, esa cercanía de ese tío, de ese abuelo, de ese padrastro, fue tanta que llegamos a otros puntos, de abusos, de tocamientos, de maltrato. Entonces, ahí hay como un sinsabor, cómo se podía hablar de escuela en casa, cómo se podía hablar de qué estaba pasando en la casa. Entonces llegó el momento de tomar decisiones y de valorar los aprendizajes de los estudiantes y en qué situación nos hemos puesto. Como maestros, ¿cómo valoro lo que el otro hace a través de una pantalla, a través de una guía, a través de un cuaderno que me hace llegar cada mes, cada 8 días, no sé, a través del mecanismo que sea? Y ahí estamos en un asunto que todavía está por descubrirse y todavía está por estudiarse, y es cómo estamos haciendo ese proceso. Yo he pensado que esto es un acto de fe. Esto es un acto de fe en el que yo tengo que confiar en que el otro a través de la pantalla, en que el otro a través de la guía, en que el otro a través de su tío, de su primo, tuvo un aprendizaje que les valió la pena. Ahora, ¿cuáles fueron esos aprendizajes en profundidad que le dejaron este año a ese niño? ¿Sumar y restar o ser parte de una familia, aprender a hacer los alimentos en la casa, ayudarle a la mamá en la huerta? ¿Cuáles fueron esos aprendizajes y eso cómo se valora? ¿Cómo valora la escuela eso? Entonces estamos en un parangón en este momento. El sistema educativo colombiano tiene unos estándares, unos derechos básicos de aprendizaje, unos criterios de calidad que nos dicen qué debería saber un niño o un joven en cierto grado y en cierta edad, ¿cierto? Pero yo como nivelo eso que me están diciendo esos criterios de calidad con los aprendizajes que efectivamente se tuvieron, si no tengo acceso a hacer procesos de verificación, por ejemplo. Y ahí estamos en esa discusión, y ese es un asunto que, pues, si es posible ahora, a través de las preguntas podamos empezar a mirar qué experiencias se han tenido en otros lugares, qué experiencias se tienen en otros lugares, porque realmente hace mucho tiempo venimos diciendo que la evaluación tiene que dejar de ser el mecanismo de poder del maestro en la escuela. Pero es que como ya este año el maestro no pudo estar en la escuela, ya no tuvo ese mecanismo de evaluación para satanizar algunos escenarios del aprendizaje, entonces ahora, ¿cómo vamos a entender la evaluación? Y esa es una primera reflexión a la que quiero hacer como ese llamado. ¿Cómo entendemos eso? Ahora, esta realidad nos llevó al interior de las familias. Como nunca antes nos dimos cuenta de situaciones familiares por estar con la escuela metida en la casa. Entonces, si yo fui conocedor de un estudiante que tuvo una situación en la que, por ejemplo, hubo pérdidas de vida por esta enfermedad o porque el colombiano, no sé cómo será en Latinoamérica, el caso COVID abarcó el sistema médico de tal manera que otras enfermedades se relegaron por atender el caso COVID, entonces también hubo padecimientos y también hubo muertes por enfermedades distintas al COVID que dejaron de atenderse como debía ser en los sistemas de salud. Entonces, ¿cómo entiendo yo que un niño que ya con todas las características que Norma nos ha planteado, que está encerrado, que está en un duelo, qué tanto valoro yo que aprendió y que no aprendió? Y eso cómo le significa a ese niño ganar, como lo llamamos aquí en Colombia, ganar o perder el año, ser promovido o ser reprobado en un año que estaba cursando. Ahora, en el segundo elemento que tiene que ver con los nuevos aprendizajes, ¿qué es lo nuevo que se viene en este momento? Ahí vendría un asunto, ¿a qué escuela vamos a volver? En Colombia ya se está hablando de alternancia
y ya hay instituciones educativas que están en alternancia. Significa que algunos chicos van en ciertos turnos y van en periodos cortos de tiempo, regresan a sus casas con todos los protocolos que el Ministerio de Salud nos está exigiendo. Pero bueno, entonces, ¿a qué escuela vamos a volver? Esos chicos, ¿con qué vacíos académicos, con qué vacíos de conocimientos y con qué grandes aprendizajes y experiencias para su vida van a llegar a la escuela? Y entonces la escuela, ¿para qué está preparada? Para recibir a esos niños con todas esas necesidades y carencias que nos van a llegar, o simplemente está pensando en cuál es la potencia de maestros y de aprendizajes que necesita entregarle a los estudiantes. Eso, ahí también hay un asunto que ha sido bien interesante de pensar, porque lo que sí ha revelado toda esta situación es que la escuela es necesaria, se necesita la escuela, y el maestro es necesario, y se necesita ese maestro. Muchos padres de familia y muchos cuidadores en los hogares hicieron hasta donde pudieron muy bien hecha la tarea de tratar de orientar a los niños, de explicarles, pero también entendieron que para eso es que se forman los maestros, que para eso es que el maestro tiene un dominio disciplinar, un dominio de unas didácticas, un dominio pedagógico, con el cual transmite y forma a unos niños dentro de las escuelas. Entonces, se revelaron muchísimas cosas que no es que la pandemia las haya destapado, sino ya existían. La pandemia nos hizo verlas mucho más cerca y darnos cuenta de esa realidad, de las dificultades que tenemos con la conectividad, de lo poco que sabemos de las herramientas digitales, de lo poco que sabemos de la interacción a través de estos mecanismos. Pero también entonces nos dice, la escuela debe volver, la escuela debe abrir sus puertas, porque todo ese escenario que nos planteaba Norma en el preámbulo, lo único que hace es recalcar la función social que tiene la escuela, la función social que tiene en el ámbito de la construcción de sociedad. Si bien las primeras bases de cualquier ser humano están ancladas en su primera esfera familiar, en lo que pasa dentro de su círculo familiar, lo que pasa en la escuela es cómo se potencian todas esas bases y todas esas orientaciones que vienen desde la casa, cómo se relacionan con los otros, cómo se construye socialmente un mundo al alcance, como lo llamaron aquí en algún momento, un mundo al alcance de los niños, un mundo que entiende cuál es la realidad de la escuela, cuál es la realidad del joven adolescente, cuál es la realidad del colegio, que son en el caso colombiano los jóvenes que están terminando su bachillerato. Entonces, esta situación ha puesto, y pues el hecho de que yo trabaje en una escuela normal, que son las escuelas que se encargan de la formación de maestros, pues con mayor razón que nos tiene pensando en cuáles son esas necesidades de los maestros que hoy se están formando, pero también de los maestros que hoy estamos atendiendo la situación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad social también con las guías que entregamos, con los trabajos que asignamos, con la intromisión, si quisiéramos llamarlo así, de estar en los hogares y darnos cuenta de las carencias? Tenemos hogares de todos los tipos y ya Norma lo planteaba, ¿cierto? Y seguramente en otros países también está pasando igual, y es con la migración venezolana. Entonces tenemos algunos niños y algunas familias hacinadas en pequeños cuartos, tratando todos de sobrevivir, de alimentarse y de aprender algo que la escuela les está enviando. Entonces yo quiero pues como dejar planteados esos dos escenarios, esas dos situaciones, una por el lado de los cambios y las estructuras que se tienen que movilizar en las escuelas a partir de la evaluación, cómo estamos valorando los aprendizajes de nuestros estudiantes, si es que antes de que estuviéramos en esta situación estábamos haciendo una valoración humana de los aprendizajes o en qué sentido estaba esa valoración, y por otro lado, la necesidad de la escuela y la necesidad del maestro en la reivindicación social de los niños y jóvenes para que esos ámbitos y esas angustias, como bien fueron descritas, no se perpetúen después en una edad adolescente, jóvenes o mayores, y que eso termine creándonos una generación de hombres y mujeres llenos de angustia, de dolor y de traumas, que cómo los vamos a manejar. Con eso, Virginia, por ahí dejaría. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Solvik, gracias Norma, la verdad que muy
muy esclarecedor y muy enriquecedor lo que nos estuvieron contando. Mientras esperamos las preguntas, ya tengo una, pero quería hacer una pequeña intervención. Me parece sumamente importante las dos vertientes con las cuales estamos comenzando el conversatorio desde el punto de vista de qué nos pasa psicológicamente y qué nos pasa también escolarmente. Ayer compartimos con Olvik otra instancia, otra situacionalidad, y antes de ayer también, así que no me acuerdo, Olvik, en qué momento, si fue el martes o el miércoles, dijiste algo que retomaste un autor que a mí me interesa mucho, que lo quiero traer a colación, que es Byung-Chul Han, y yo le he seguido mucho en las redes y en lo que ha publicado en entrevistas que le han hecho, y me parece muy interesante lo que dijo una vez, no hace muchos meses, y él planteó una frase categórica, que yo lo digo, las comparto siempre en los conversatorios, porque me la apropio y la resignifico. Él decía en su momento que la muerte no es democrática. Entonces hacía toda una situacionalidad, descripción de quiénes se morían, los que estaban a la intemperie, los que no se podían quedar trabajando en casa. Entonces, siguiendo esta sentencia que, bueno, ahora no vamos a explayarnos más sobre el tema, esta sentencia de que la muerte por el COVID no es democrática, nosotros, retomando lo que decía también Olvik, es que la educación no fue democrática en este año, porque no todos pudieron acceder a la escolaridad, ni rudimentariamente por estas cuestiones que bien Olvik estaba diciendo, porque estar alejados, por no tener conectividad, por no tener un adulto que los ayude, por no tener esta contención amorosa, porque a lo mejor esa amorosidad se convertía en una situación totalmente traumática, angustiante y violenta en otros sentidos. Entonces, lo que está dejando a la intemperie justamente, o lo que nos está demostrando la pandemia, es la crisis del sistema. Y ahí lo retomo a Morán cuando plantea que esta crisis del sistema, producto de la pandemia, es el debilitamiento que tenemos como sociedad. Esta sociedad que parecía en este momento histórico, posmoderno, de hiperculturalidad, de hiperconectividad, de hiperdeseo, de tener la vida totalmente solucionada o satisfecha al alcance de comprar algo o solamente de un clic, se vio alterada. Entonces lo que está dejando la intemperie es justamente las miserias humanas. Y los miedos, las angustias, las depresiones, es decir, como psiquis no estábamos preparados, como sujetos psicológicos no estábamos preparados para este impacto tan fuerte que justo viene, que hay una definición de crisis que es muy interesante, que dice que la crisis interrumpe lo cotidiano. Claro, es azar puro, porque nosotros no sabemos cuándo va a irrumpir la crisis. Y es la alteración de nuestra vida cotidiana. Nosotros nos fuimos a dormir un día y al día siguiente nuestra vida había cambiado absolutamente. Nos vimos encerrados con todas estas características del encierro que nos estaba nombrando Norma tan detalladamente, pero tan sencillamente. Y aparte porque tenemos que ver cuál es esta definición de infancia y cuál es esta definición de adolescencia a la cual les atravesó esta crisis. Porque de últimas, los que somos un poco más grandes, no significa que en la generalidad, pero tenemos algunos rudimentos un poco más desarrollados desde el punto de vista de lo psicológico para poder afrontar resilientemente algún tipo de crisis, cosa que tampoco nosotros tenemos que aprender. Yo creo que una de las dimensiones que tendremos que enseñar a esta escuela que va a ser distinta, a esta cotidianidad que va a ser distinta, a esta sociedad que va a ser distinta, es cómo enseñar la resiliencia. Si se puede decir que uno puede enseñar a ser resiliente, sí. ¿Qué lugar desde el fortalecimiento de la autoestima? ¿Qué lugar desde lo lúdico? ¿Qué lugar desde los fortalecimientos sociales compartidos con el otro? Uno puede fortalecerse frente a situaciones tan traumáticas que mundialmente nos tocó como pandemia. Y otra de las cosas que quiero vincularlo con Morán es justamente esta cuestión de que la pandemia por definición es total y cada país la está pensando individualmente. Entonces, justamente otra de las cosas que la pandemia nos está mostrando es la disciplinarización del saber y la fragmentación que como sociedad tenemos para poder pensar en totalidades. Acá llegó una pregunta que cualquiera de las dos la puede contestar. Es Luismi Castaño, pregunta, ¿cómo fortalecer
y brindar seguridad a los niños si la incertidumbre llevó a sus padres a tomar decisiones ágiles desde el encierro. Infinitas gracias. No sé si Olvik o Norma, las dos, cada uno desde su lugar. Si quieres, Olvik, ¿sí? Bueno, no hay recetas, ¿no? Eso es fundamental. Hay singularidad. Cada sujeto tendrá la forma de hacerse. Cada familia, las familias son múltiples, los deseos de las familias son múltiples, pero lo que sí se puede hacer es que los jóvenes, los niños, los infantes a los que nos referimos puedan autorregularse con el goce, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los niños les hemos enseñado que el deseo se transforma en goce excesivo. Entonces, tendríamos que trabajar esa parte de las familias y también desde la escuela, ¿no? Para poder que fueran capaces de autorregularse. Y la autorregularización resulta de el lazo con el otro, con sus padres, con sus hermanos, en la escuela, con sus maestros, con sus compañeros de trabajo. Es una parte que se tiene que trabajar mucho. Los niños preferentemente no van por la autorregularización. Ellos prefieren darle vuelo al goce, ¿sí? Hasta el infinito. Pero sí es un trabajo de la parte educativa también que se tiene que ir alojando para que los niños no se desborden, más bien bordeen esa parte y puedan hacerse responsables cada vez de las decisiones que toman. El sujeto es responsable por lo que opta. Entonces, en un asunto de esta naturaleza, por supuesto que es necesario que las familias, la escuela bordee ese tipo de situación. Pero tendrá que ser con el diálogo, un principio fundamental de la complejidad que se tiene que establecer con el otro y escucharlo y ponerlo en palabra. No hay forma. Podemos llenarlo, decía ahorita en mi intervención, de gadgets, pero el gadget no llena. El síntoma reaparece. Aparece esa desarticulación del cuerpo, ¿no? O aparecen las marcas en el cuerpo, o los dolores, o los gritos, o lo irritable. Entonces tenemos que hablar, tenemos que conversar, tenemos que establecer redes de vínculo, tenemos que inventar un horizonte donde se privilegie la palabra, la conversación, la creatividad, la literatura, es una buena salida, las tecnologías, pero no en exceso, ¿sí? Porque ahí se queda también el sujeto. Podemos tener niños que están todo el día en la tablet y no establecen ninguna relación, ningún vínculo con él. Y ahí hay que hacer niños que estén tristes todo el día, lencitos, están en un movimiento, no lo podemos entender, que no lo podemos sostener si no es desde la palabra. Entonces hay que crear pues esos espacios que están mudos. A veces en una esquina de la casa se crean mundos. ¿Por qué? Porque está el lazo con el otro. Y eso también lo tenemos que hacer en la escuela, en la familia, en los pequeños espacios que tengan. Ahorita Oli decía, hemos entrado a la intimidad, a la privacidad de las casas, familias, y nos hemos dado cuenta de las carencias, de las ausencias. Hay ausencias de familia, hay ausencia de padre, hay ausencia de madre. Hay veces que están solos. No todos, lo dijo Virginia, tuvieron acceso a esto. Entonces, creo que hay una parte en que tenemos que estar muy presentes. Creo que es la oportunidad. A mí me crea horizontes a veces la pandemia con respecto a ese encuentro que se había negado por esta globalización que nos roba la infancia, ¿no?
Entonces creo que sí hay posibilidades de encontrarnos y de esa invención subjetiva para que ese deseo no solamente sea por el goce, sino sea el deseo por el saber, que no se pierda, porque Oli lo pone en palabra muy padre, ¿no? Muy interesante. La escuela es necesaria, no nos olvidemos. No sé si respondí, pero bueno, yo por ahí lo veo. Oli. Bueno, yo coincido con Norma en el asunto de la receta, ¿cierto? Yo creo que no sé para qué haya receta hablando de formación de las personas, si hay alguna cosa que sirva como receta genérica para todos. Lo que sí es cierto es que sí hay unos elementos que son constitutivos de poder establecer esos vínculos. Y yo creo que uno es el conocimiento de quién es esa otra persona, y por eso no hay receta, porque cada uno es un individuo absolutamente distinto. Tan claro como que en una misma familia que se educan 4 hijos, los 4 toman rumbos distintos después de haber estado bajo las mismas normas de la misma casa, ¿cierto? Entonces, uno de los escenarios que más se recalca en nosotros en la formación que hacemos de maestros es el asunto de la caracterización de los estudiantes. ¿Quién es ese otro que está ahí? Cuando estábamos en la presencialidad, pues ¿quién es ese otro que está conmigo en el aula de clase? Ahora, ¿quién es el que está detrás de la pantalla? ¿Quién es el que me contesta la llamada? ¿Quién es ese estudiante? Pero no para que me digan un número de documento, para que me digan una edad, no. ¿Quién es ese niño? Entonces ese niño es un niño que tiene unas carencias afectivas, aquí los llamamos hijos huérfanos de padres vivos, que son aquellos niños que sus papás están vivos, pero están solos, los papás están absolutamente ausentes, y la figura paterna o la figura materna se convierte en la hermana mayor de la casa, por ejemplo, es la que se queda mientras los padres salen a trabajar. Entonces, bueno, uno es eso, conocer quién es ese otro, porque conociendo quién es ese otro podré arroparlo en lo que realmente necesita y en lo que realmente le sirve a él para desarrollarse y para todo ese proceso de autonomía. Y lo otro es, pues como ya lo conozco, ya sé quién es ese otro, cuáles son esos elementos que le pueden servir. Y una apuesta muy, muy cercana por lo que tiene que ver con el arte, con el deporte, ya lo dijo Norma, con la literatura, con todos esos otros mecanismos que existen, que a veces las ciencias y las disciplinas duras nos los hacen invisibilizar. Y creemos que únicamente necesitamos aprender de la matemática o de las ciencias naturales o de la física y de la química, y dejamos a un lado el deporte, la literatura, el arte, la creación, el teatro, que pueden ser otros elementos que son fundamentales, o pueden ser, no, son fundamentales en la construcción de un ser humano, ¿cierto? Los seres humanos somos, ya lo dijimos, somos seres complejos, y por esa complejidad necesitamos también esa integralidad de quien está en nuestro entorno y de lo que nos ofrece el entorno en las posibilidades que tenemos, ¿cierto? Entonces, conociendo ese niño, ese joven, puedo encontrar cuáles serían esos mecanismos con los que los puedo arropar, porque una de las principales falencias que creo que nos deja esta situación es la soledad, ¿cierto? La soledad en la que muchos se están enfrentando, inclusive rodeados de gente. O sea, la soledad, yo no sé psicológicamente, Norma, eso como sea, pero nosotros tenemos en el departamento en el que yo estoy, hay una fuerte apuesta por las docentes orientadoras, que son aquellas maestras que algunas son psicólogas, otras tienen una formación similar para ayudarnos a entender las situaciones. Y entonces nuestra compañera nos decía, es que están solos, están rodeados de una familia en la que hay 4 o 5, pero ese niño se queja de que está solo, de que se siente solo, a pesar de que hayan otros ahí. Entonces, conociendo esas ausencias que tiene, bueno, ¿cómo le ayudamos? ¿Qué herramientas le podemos brindar? Pues no podemos suplir lo que debería ser una madre o un padre, pero sí como escuela, bueno, ¿qué podemos brindar y qué podemos ayudar para tratar de sacarlos como de ese ensimismamiento, de ese silencio, de ese mutismo en el que entran en muchas ocasiones niños y jóvenes y que los llevan a extremos, que por lo menos aquí en donde yo vivo ya nos han manifestado a la Secretaría de Salud que se han aumentado drásticamente los niveles de intento de suicidio, de depresión infantil y adolescente, y pues de otro tipo de patologías que tienen que ver con el entorno de la salud mental.
Entonces, por ahí dejaría también como mis aportes al respecto, pensando en eso, en conocer quién es ese otro y conociéndolo, en buscar la manera de acercarlo y arroparlo como escuela, como formación, como maestro. Gracias, Olvik. Norma, bueno, tengo varias preguntas. Me parece fiel a nuestro espíritu complejo. Se las voy a leer lentos, pero se las voy a leer todas juntas, como para que vayamos planteando las respuestas como totalidades, si les parece, ¿sí? Ingrimo Prístino dice, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿Cuáles son las causas? Hablan más de los efectos que de las causas. Rodrigo Peláez, por su parte, dice, esta es para vos, Olvik, ¿es posible una evaluación en la que se entramen cogniciones, emociones, habilidades, expectativas, sentimientos, actitudes y aptitudes? Glenia, que siempre nos acompaña y es de Colombia también, Olvik. ¿Qué hacemos con las comunidades vulnerables? No tienen luz, internet y grave carecen de las condiciones mínimas para estudiar. Tania Sánchez, ¿cómo se puede lograr los aprendizajes significativos si educación virtual no permite llegar en su totalidad a los educandos, conocedores que existen muchas limitaciones en situaciones vulnerables? Ricardo Flores, ¿cómo educar a los educadores? Eusebio, desde México, nos dice, ¿qué tipo de religamientos ofrece la resiliencia ante el retorno a los escenarios de integración escolar y humanos? Y Alejandro plantea, ¿cómo hacemos de la escuela un espacio no de reproducción social, sino de educación y desarrollo efectivos que permita a los estudiantes realizarse como individuos? Las leí todas porque están bastante relacionadas y porque me parece que hace a que lo podamos contestar desde el lugar de conversatorio que estamos planteando. Las escuchamos, chicas. Sí, efectivamente es correcto que nos hemos centrado más bien en los efectos porque estamos hablando de cómo contener, ¿no? Cómo afrontar una crisis de tal naturaleza. Pero podemos referirnos también a algunas de las conjeturas que tenemos, ¿sí? De forma a lo mejor muy primitiva, de cuáles son las causas que nos llevaron a estar en este aislamiento y a que la educación tuviera que sufrir un vuelco. Efectivamente tenemos una globalización, ¿no? Que nos alcanzó, tenemos un capitalismo voraz, ¿sí? Que nos metió en una sintonía de la que no vamos a poder dar vuelta de tuerca tan fácilmente. Estamos metidos en un consumismo exacerbado, ¿sí? Donde no se privilegia la condición humana, donde no pensamos en la fragilidad de lo humano, en que somos seres finitos, ¿sí? Morán creo que nos ha dado bastante sobre esto, sobre la barbarie humana, de lo que estamos padeciendo hoy, pues es producto de lo que hemos labrado, de lo que hemos picado, piedra con piedra. Esta es esa parte, ¿no? Hemos devastado al planeta. Hay una crisis en el planeta. El planeta nos está hablando. Hemos devastado nuestro sistema también de alimentación. Hemos devastado nuestras relaciones humanas. Tenemos un autismo colectivo. Ahorita lo decía Oli. Un autismo donde no hay escucha, el niño se siente solo, se siente en una soledad, a pesar de que puede estar hiperconectado, no tiene forma de poner en palabra. Puedo referirme a más. Estamos más cercas y más lejanos que nunca en esta conectividad que hoy nos traza, a los que tenemos acceso, porque hay lugares donde el acceso no llega por las condiciones propias de vida, por el aislamiento social,
por la pobreza, por las migraciones. No sabemos qué hacer. Hoy mismo no sabemos qué hacer con las múltiples personas que transitan de un lugar a otro. Ahorita Oli lo planteaba. Entonces, es multicausal. En clave compleja, esto es multicausal. Tenemos múltiples causas por las que llegamos a este lugar. Se habla de otras que siguen siendo conjeturas, algo planeado, algo desde el imperio, algo creado para limpiar el planeta, sobre todo con los adultos mayores, pero ya lo dijo Virginia con esa frase que me cala, ¿no? La muerte no tiene, ¿sí? No tiene clase social. Llega. Entonces, es multicausal. Con referencia a la educación, pues es un reto para los sistemas educativos. Es un reto también para la teoría de la complejidad. ¿Qué hacemos ante este escenario tan devastador? No solamente ha devastado nuestra subjetividad, ha devastado la posibilidad de que los más pobres que tenían acceso a un aula, hoy no lo tengan. Entonces, tenemos como muchos desafíos. Esa incertidumbre hoy nos está trazando más. A mí, desde marzo que empezamos con la pandemia, me resonaban estas palabras, los textos de Morano, la incertidumbre, la perplejidad, la globalidad, la barbarie, la fragilidad humana, de ese texto tan hermoso. Entonces, creo que no tenemos respuesta, tenemos que construir escenarios ante esto inédito que nos está pasando. Y sobre todo a los niños y a las niñas, a los infantes que serán el futuro, a los adolescentes que se encuentran desorientados porque no saben cuál es el rumbo que va a tomar sus vidas, no saben si van a regresar o esto que planteaba Oli, si vamos a regresar en un sistema mixto, al que no sean acostumbrados porque ellos no prefirieron entrar a la virtualidad. Ellos quieren ese lazo, ese encuentro o desencuentro con sus maestros, quieren ese espacio en la universidad o en la primaria o en la secundaria o como se llame en cada país, eso quieren. Entonces, en realidad tenemos que construir las respuestas, las alternativas para reunirnos periódicamente con los otros para estar construyendo puentes que nos permitan pasar esto que tenemos ahora como una realidad que nos alcanzó. Incluso no sabemos cuándo termina. Hay conjeturas de que puede terminando el frío, perdón por la redundancia. No lo sabemos. No sabemos si este invierno, en el caso de México, pueda exacerbar el problema de la salud. Nuestro sistema de salud está bastante alterado, ¿sí? No tenemos ya capacidad y creemos que las fiestas dicembrinas puedan exacerbar el COVID. Entonces, en realidad tendríamos que estar pensando en otros inéditos, ¿no? En otras posibilidades, y yo creo que los sistemas educativos ahorita en crisis tendrán que estar reunidos los que se encargan de esto para ver cuál va a ser una posible salida. Creemos que los más pobres van a quedar en la marginalidad si no imaginamos cómo llegar hacia ellos. Sí. Bueno, entonces aquí hay múltiples preguntas a las que yo de entrada diría sí, se puede, ¿cómo? No sé, porque son los caminos que estamos explorando y que creo que tenemos que seguir explorando. Cuando hablamos de culpables y de causas, pues aquí hay una respuesta sencilla y digamos que de cajón, el sistema, el culpable es el sistema. Pero no, resulta que no solo el sistema, ¿cierto? Que hay muchos culpables y es que queremos señalarlos. Y ahí cabemos todos, la familia, la sociedad, la escuela, la reproducción, que quien ya la mencionó, la escuela como mecanismo de reproducción, ¿cierto? Muchos culpables porque el asunto es que COVID dejó ver una realidad que ya se estaba viviendo, una realidad que ya teníamos una dificultad con muchas cosas, con los sistemas, con la evaluación,
con los aprendizajes, con la reproducción, con todo lo que se ha mencionado, pero el hecho de habernos ido a la casa demostró mucho más esas dificultades que ya se venían mostrando. Entonces, pues es importante conocer el origen de la situación, claro, para poder tener claro el rumbo que podría uno pensar hacia dónde va, pero hablar de culpables únicamente y de unas causas específicas me parece que atiene o tiene más bien relación con cada contexto particular, con cada contexto identificando qué es lo que está pasando en la particularidad de esos entornos y de esos lugares en los que se está moviendo la escuela. Cuando se habla y Rodrigo lo plantea, de la evaluación, si se puede esa evaluación de cogniciones, emociones, habilidades, ahí es donde yo digo, bueno, yo creo que sí se puede, pero no sé cómo. Porque mientras sigamos en esos dos parangones de la reproducción en la escuela y de una de las preguntas que hicieron de cómo educar a los educadores, cuando el educador está haciendo reflexión de su propia práctica pedagógica, ahí encontraríamos un trancón para tener una evaluación distinta. Entonces yo creo que para poder tener una evaluación distinta debemos ir a esas dos últimas preguntas. ¿Cómo rompemos ese mecanismo de reproducción de la escuela, en el que la escuela por muchos años, de una manera tradicional, se ha encargado únicamente de hacer reproducción? Ya hay experiencias distintas, ya hay experiencias de tratar de hacer distintas las cosas, de entender cómo no necesitamos llenarnos de contenidos, sino de saberes. Y esta semana sería muy bueno que más adelante, cuando ya esté publicada, puedan buscar la referencia de la defensa que hubo esta semana, Virginia, y por eso esta semana yo conversábamos de esa defensa, porque tiene un tono muy interesante para empezar a buscar cómo hacer la transformación realmente del ejercicio del docente, de un ejercicio que entiende la integralidad de los saberes. Por eso yo hice la mención ahorita del arte, del deporte, y veo que que hay comentarios en YouTube al respecto. ¿Cómo le devolvemos el lugar? Porque es que los seres humanos, eso lo aprendimos bien en multiversidad, no somos un cerebro lleno de cajones que abrimos y cerramos según la necesidad, sino que somos un ente complejo, un ente integral. Entonces, ¿cómo rompemos? Necesitamos, con los maestros en ejercicio, romper a través de las reflexiones pedagógicas, pero reflexiones reales, en las que el maestro se da cuenta cuáles son las debilidades y los aciertos que está teniendo para que rompa y transforme sus prácticas. De esa manera rompemos con esa reproducción de la escuela. Y de esa manera creo también que se puede abrir el paso a una nueva evaluación, a entender de una manera distinta la evaluación. Aquí hay un debate muy álgido con todo lo que pasa con las evaluaciones externas y las evaluaciones censales, que de alguna manera algunos críticos dicen es que esas evaluaciones no están midiendo sino conocimientos, bueno, pero miremoslas críticamente. ¿Esas evaluaciones de verdad están midiendo únicamente conocimientos o están midiendo procesos mentales? Porque si esas evaluaciones están enfocadas en los procesos mentales con los cuales un estudiante resuelve una prueba, por ejemplo, de lectura crítica, ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, romper ese paradigma de la reproducción de la escuela, primero con la transformación del ejercicio del maestro que está en ejercicio. Con el maestro que está en formación, yo pongo el pecho aquí por las normales en Colombia, ¿cierto? Las normales acabamos de recibir en el mes de septiembre la resolución que el Ministerio de Educación nos daba unas orientaciones de transformación y estamos en ese proceso de reactualización y de revisión de nuestras prácticas. ¿Qué pasa en las facultades de educación? Esa pregunta va para las universidades. Allá, ¿qué está pasando en las facultades de educación con la formación de maestros? Con los maestros en ejercicio necesitamos hacer esa ruptura para romper también esa reproducción social. Respecto de los aprendizajes significativos, hace algunos años se venía hablando de aprendizaje en profundidad, ¿cierto? Entonces ya ese paradigma de aprendizaje significativo se transformó a aprendizaje en profundidad, ya que el aprendizaje significativo estaba anclado en que lo que es significativo para mí puede que no sea significativo para el otro, pero lo que es aprendizaje en profundidad es un aprendizaje que deja una marca en mi saber, en mi conocer, y pues perpetúa en mi existencia. Entonces, esos aprendizajes en profundidad, claro, la situación de pandemia nos puso contra la pared. Hay muchos, yo hablaba con una mamá y me decía, para mí lo más significativo que pudo haber pasado fue que mi hija aprendió a pegar botones en la casa, porque estuvo en la casa y aprendió a coser, aprendió a hacer cosas que también le van a servir a ella
más adelante. Que una mamá muy orgullosa en una llamada me decía, profesora, lo que pasa es que él no ha vuelto a coger esas guías, pero si usted viera cómo tenemos la huerta. Entonces, para esa mamá es tan importante que ese hijo haya aprendido a valorar la tierra, que yo en ese punto, yo ¿qué le digo a esa mamá? Mamá, pero entonces, ¿y la guía cuándo la va a hacer? ¿Cierto? Entonces, entramos los maestros como en ese doble sentido de entender qué es lo significativo, qué es el aprendizaje profundo en cada uno de esos ambientes y esos escenarios. Y por último, respecto de las comunidades vulnerables, aquellas que están sin luz, sin internet, sin acceso a agua potable, sin acceso a sistemas de comunicación, nosotros también tenemos que entender como maestros cuáles son nuestras responsabilidades. Y esa es una responsabilidad del Estado. Al Estado es al que le corresponde poner en ese lugar las condiciones para que ese niño tenga acceso a la educación. Los maestros, en un esfuerzo grandísimo, muchos de ellos se han ido hasta esas comunidades. Cogen una moto y se van hasta allá y llevan, pero realmente en la responsabilidad en ese sentido es una responsabilidad estatal. Es al Estado al que le corresponde buscar los mecanismos para que esos niños puedan tener acceso y nosotros entender cuál es nuestra responsabilidad como escuela, cuál es la responsabilidad del ente territorial, cuál es la responsabilidad de quienes administran el recurso y de quienes tienen las posibilidades de poderlo hacer. Lo que se pudo hacer en algunas escuelas del entorno fue préstamos, ¿cierto? El colegio tenía 3, 4 computadores, prestemos, pero hasta ahí, ¿cierto? El resto de la responsabilidad estatal tampoco la podemos nosotros como subsanar con lo que alcanzamos a hacer como maestros y como educadores. Es cierto, Olvic. En realidad es cierto todo lo que estuvieron diciendo, pero específicamente esto último tenemos que ver qué nos corresponde como educadores y qué corresponde al sistema, el Estado, en lo económico, en lo político, en la sanidad, es decir, cómo revisamos las funciones de las instituciones que hoy justamente fueron las que quedaron a las intemperies, porque quedó la intemperie el Estado, quedó la intemperie la familia, la única que no quedó la intemperie porque salimos es decir, seguimos transitando la escolaridad como pudimos, pero la seguimos sosteniendo desde un montón de lugares, fue la escuela y el trabajo de los docentes. Así que para mí también, yo no soy docente, soy profesora, no soy maestra de grado, digamos, soy profesora, pero hemos trabajado muchísimo y hemos hecho lo imposible para sostener desde el lugar que a nosotros nos correspondía, que era el saber, la transmisión del saber, para que estos chicos no queden a la intemperie. En Argentina, el niño no solamente va al colegio a aprender, sino que va a comer. Piensen que esos niños hace 10 meses que no comen desde la escuela. Y eso hay que decirlo, no le corresponde a la escuela, le corresponde al Estado con el otorgamiento de trabajo digno para el padre y para la madre, cosa que no tienen. Entonces, no solamente dejó de estar con sus amiguitos, no solamente dejó de jugar a la pelota, no solamente dejó de aprender lo que podía aprender o desaprender, porque esto hoy es anecdótico, dejó de comer. Entonces, la situacionalidad cambia y deja de ser educativa, tiene que ser de política pública del Estado. Tenemos un conversatorio hermoso porque hay miles de preguntas, empiezo con otra, hago también, son bien educativas. Julio Rodríguez dice, ¿no deberíamos buscar la emergencia de nuevas formas de aprender, lejos de los modelos conocidos y que tratamos de explicar lo nuevo? Gerson, ¿cómo aporta el pensamiento crítico a la nueva realidad? Jorge Colorado, compañero nuestro de la casa, agradeceré aborden ese impacto del COVID-19 en la educación superior y el papel del docente para ayudar en la resiliencia de los educandos. Juan Astudillo, ¿cómo justificar una evaluación engañosa a los alumnos en tiempos de resiliencia? Ingrimo Prístino nuevamente, ¿y qué pasa con la conciencia social? Liliana Lor, en un mundo tecnificado debería ser, ¿cómo poder lograr que el niño desarrolle su resiliencia? Gran pregunta. Ingrimo Prístino, seguimos formando individuos con los mismos patrones con que se ha ido destruyendo el planeta. Entonces, ¿cómo le pedimos que cambien? Permítame yo me estoy saliendo de la vaina, disculpen, pero una acotación con respecto a la resiliencia. Yo creo que tenemos que volver a leer todos los aportes que desde la psicología nos hace Boris Cyrulnik
hay un texto, hay un diálogo sobre la naturaleza humana, creo que se llama, que es un texto en donde hace un diálogo justamente hablando sobre la naturaleza humana y la humana condición, Boris Cyrulnik y Edgar Morin, que no tiene desperdicio. Es decir, cómo recuperar los aportes que Boris Cyrulnik hace a partir del estudio de los sobrevivientes del Holocausto. No estamos en una situación de holocausto, pero estamos en una situación crítica y de crisis planetaria. Entonces, yo creo que uno de los aportes que tenemos que hacer desde lo escolar, yo creo que Olvic también va a estar de acuerdo en eso, es enseñar como proceso metacognitivo la resiliencia. Hoy es urgente enseñar como proceso metacognitivo la resiliencia, pero no como técnica, sino cómo se construyen los procesos resilientes singulares. Porque nos está faltando, en realidad Norma lo dijo, pero nos está faltando esta cuestión de que no venimos a dar recetas, sino que la propuesta es una invitación a pensar, pero principalmente la invitación es a pensar desde la singularidad, y justamente desde la singularidad en donde uno construye, y acá lo tomo a Olvic, los procesos de enseñanza, construye los procesos de aprendizaje y construye los procesos evaluativos, porque las evaluaciones estándares miden cosas que nosotros no podemos medir, que es lo que nosotros queremos es que el alumno construya su saber, no que mida para las partidas presupuestarias para indicar que Colombia está en el primer lugar y que Argentina está en el último, o que México está mejor que Chile. No, las pruebas estandarizadas que miden para indicarle a los organismos multinacionales que le mandan más partidas presupuestarias a un país o menos partidas presupuestarias a otro país. Pero nosotros no queremos esa evaluación, nosotros queremos la evaluación que construye desde la singularidad del sujeto que está aprendiendo y que está enseñando, que hoy somos todos. Ahora las dejo, chicas, pero estaba también ahí con mi pequeño aporte. Bueno, muchas gracias. No sé, Norma, si me permites invertir. Adelante, adelante, Abel. Es que aquí hay varios asuntos que lo primero, por ejemplo, me emociona, me parece muy interesante pensar, claro, la emergencia de nuevas formas de aprender, necesaria, pero yo le colocaría además nuevas formas de enseñar, ¿cierto? Entonces, para que empecemos a pensar en esa doble vía que necesitamos en la escuela, ¿cierto? No, ni centrarnos únicamente en el aprendizaje, ni centrarnos únicamente en la enseñanza, sino en esa emergencia de nuevas formas de aprender y de enseñar. Esas emergencias deberán estar mediadas por la reflexión del maestro. Yo me devuelvo ahí, ¿cierto? Es el maestro, a través de sus reflexiones críticas, pedagógicas críticas, que entiende la necesidad de la transformación y encuentra esas emergencias. Porque la emergencia podrá estar allí, pero si yo no tengo los ojos abiertos para verla, no voy a darme cuenta de que hay una nueva posibilidad para enseñar o para aprender. Entonces habrá que abrir los ojos, y la única manera, pues no sé, yo de pronto estoy siendo muy extremista en decir que la única manera, pero una manera de acercarnos a esas nuevas formas es la lectura, ¿cierto? ¿Qué tan actualizados estamos los maestros leyendo en las apuestas que hay, en las reflexiones que hay en tiempos de pandemia y en tiempos antes de que estuviéramos en pandemia? ¿Qué estamos leyendo los maestros? Y recuerdo un compañero de trabajo que nos hacía muy cariñosamente esa crítica. Bueno, ¿qué tipo de libros tienen los maestros encima de sus pupitres? ¿Qué tipo de libros tiene el maestro en su mesa de noche? ¿Qué lee el maestro? Entonces, ¿qué lecturas estamos haciendo para que podamos tener los ojos abiertos y descubrir cuáles son esas emergencias que necesitan mis estudiantes? ¿Cuáles son esas transformaciones que necesita mi propia práctica? Ahora, el pensamiento crítico en la nueva realidad, yo no sé, me genera una inquietud adicional, y es, si yo no alcancé o no formé un pensamiento crítico, no sé cómo voy a actuar entonces en esta nueva realidad, ¿cierto? Entonces, es necesaria la construcción de ese pensamiento crítico, pero cuando me devuelvo al entorno familiar, y ese entorno no es un entorno que favorezca ese desarrollo de ese pensamiento, ahí me encuentro con una dificultad bien importante. Pero tendrá que seguir estando la escuela haciendo el esfuerzo por desarrollar a través
de unas actividades que sean intencionalmente pensadas para eso, desarrollo de pensamiento crítico. Entonces, han habido muchas críticas con el tema de las guías que se les han entregado a los estudiantes, porque de algún lado algunas guías han sido únicamente reproducción de libros, otras sí han sido pensadas de una manera mucho más pedagógica y más didáctica para favorecer desarrollos en los estudiantes. Entonces, yo vuelvo y digo que ahí está el conocimiento del entorno en el que yo estoy, cuáles son los estudiantes que tengo, para poder buscar las alternativas a través de actividades que favorezcan ese desarrollo de pensamiento. El papel del docente en la resiliencia es un papel necesario, es un papel supremamente importante, porque si estoy en un entorno en el que estoy solo, pero el maestro está siendo mi voz de aliento, mi voz de compañía, pues bueno, ahí hay un papel fundamental para estar allí. Y por último, justificar una evaluación engañosa, eso no tiene justificación. Justamente hablábamos hace un rato con Virginia de una experiencia. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la valoración de un trabajo que vivimos la experiencia ayer, ¿cierto? Pero sin que lleguemos al engaño de decirle al otro que eso no es o que eso sí es. ¿Quién justifica un engaño? Un engaño no se justifica. Entonces, yo creo que llegar a decir que vamos a justificar una evaluación engañosa es un exabrupto. O sea, como maestro yo no puedo romper mi ética profesional para decir que es que yo con esa evaluación a ese estudiante le di el año ganado porque me dio pesar. No, ese no es, creo que ese no es el objetivo de la evaluación. Nosotros no estamos aquí para tapar unos rotos que no podemos, sino para valorar, y por eso algunos dicen que deberíamos estar transformando la evaluación y irnos a ese lugar de la valoración, para valorar lo que el otro está haciendo, pero esa valoración del otro también depende de hasta dónde yo estoy conociéndolo y sé qué fue lo que pasó en el producto que me está presentando. Ya la otra pregunta que está relacionada con la resiliencia creo que se la dejo a Norma, que es más experta desde su dominio profesional. Me quiero referir a la educación superior. Yo trabajo en educación superior, en formación de docentes, y creo que es menos problemático desde mi particular visión que tengo en educación, porque manejan más las tecnologías, saben hacerse con las tecnologías, son nativos tecnológicos, y efectivamente también encontramos sujetos que no tienen acceso. Eso es indiscutible, o el acceso es muy limitado, ¿no? Por los lugares en los que se encuentran. Nosotros hemos encontrado mucho más problemas en básica, que le llamamos acá básica preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, todavía un poco menos problemático. Yo trabajo en formación de jóvenes que se van a insertar como agentes educativos en educación inicial con niños de 0 a 3 años. Ese es el ámbito donde yo me desenvuelvo. Entonces he encontrado eso, pero también encuentro que no están causados, porque no escogieron esta forma, ¿sí? Ellos escogieron la forma presencial, entonces hay desánimo, ¿sí? Hay abandono. Tenemos que trabajar mucho en causar el deseo para que se vuelquen otra vez hacia el saber, para que amen el conocimiento y sobre todo que amen a los niños, porque finalmente se van a enfrentar con niños muy pequeños, de 45 días de nacidos a 3 años, que es en el ámbito que yo me desenvuelvo. Entonces, es un asunto muy claro de que si no trabajamos desde las familias, el deseo, ¿sí? Y el deseo es algo fundamental. Si no se libidiniza esa parte, el niño crece, el adulto, el joven crece, pero no está cargado hacia el saber, está cargado hacia otra parte que no es la más recomendable y que tiene que ver con la resiliencia, ¿sí? De cómo sostenerse en estos momentos. Ya Virginia lo platicaba en momento de Auschwitz, por ejemplo. El Shoah fue fundamental de cómo se sostuvieron aquellos que lograron sucumbir el problema que estaban viviendo, ¿no?
o en las guerras que tenemos ahorita incluso en tránsito, ¿no? O la gripe española, o múltiples enfermedades que han trazado al planeta. No, yo creo, y no es que lo crea, es que lo trabajo así, que para recuperar el registro de lo subjetivo, que es la parte de cada humano y que está vinculado a esa parte de la resiliencia, tal vez no tengamos por lo pronto la presencia física y la requerimos. Requerimos los abrazos, requerimos los encuentros, requerimos darnos la mano, requerimos escucharnos, esto que Virginia trabaja, esta parte de la autoestima y estas cosas, ¿no? No tenemos que acostumbrarnos a esta normalidad, tenemos que trascenderla para poder crear presencia, crear palabra, ser escuchados, escuchar. Sobre todo es como un cuerpo que abraza el testimonio en una época que no quisiéramos vivir, pero que estamos viviendo. Creo que esta época nos ha acercado a que no sabíamos o no teníamos en nuestras estructuras cognitivas la cantidad de ignorante que somos. ¿Sí? Entonces no tenemos respuestas ahorita, las tenemos que construir. El sistema educativo no está preparado, ni educación superior. Tiene menos brechas, ¿sí? Porque quien llega a educación superior, además ya hay un sedazo por ahí, ya tuvo que presentar, ya no es tan gratuito, ya tienen ciertos candados para llegar ahí, ya hay un sedazote, ¿no? Que coló aquello que se considera que no es el sujeto apropiado para que se forme. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la resiliencia? Pues que también me tengo que hacer responsable, ¿sí?, de lo que me estoy quejando, porque no todo es el sistema, no todo es la familia. También yo me tengo que hacer responsable de algo de lo que me está aconteciendo. Incluso, efectivamente, los niños, pues es más difícil, ¿no? Porque no, pero tenemos que transmitirles también esa parte, ¿no? De que se puedan hacer responsables de algo de aquello que estamos viviendo, de esa cuestión de interrogarse, interpelarse de lo que nos ha llegado sin querer, ¿sí? Entonces sí, creo que sí hay salidas, pero las tenemos que ir construyendo. Hay una necesidad de apego en estos momentos para construir la resiliencia también, para contener el miedo o la angustia, porque se contiene nada más, ¿sí? Y se aprende a manejarla. También debemos de buscar esa protección, no solamente por las familias, sino también en la escuela. De esta nueva normalidad que estamos viviendo, también se tendría que buscar la protección de los sujetos, porque tenemos sujetos de los que son abusados, vandalizados, discriminados, marginados, también tendríamos, pero no, Virginia creo que pone el dedo, ¿no? No todo es de nosotros. Crear espacios de transición al juego para la resiliencia es muy importante. El juego es inherente al niño, como para nosotros puede ser el trabajo o el ocio, ¿sí? No podemos estarnos sosteniendo en el sofá de Netflix, ¿sí? Tenemos que convertirnos en sujetos y no en objetos de estas tecnologías. Si los niños están ahí como objetos, no vamos a causarlos en el saber, en el conocimiento, no. Tenemos que pasar de ese sofá, de ser activos como sujetos, estar pensados, para que no se nos desborde lo que nosotros llamamos el aparato psíquico. Entonces sí hay muchas cosas que tendríamos que estar pensando en este momento con otros camaradas, con otros colegas, desde la virtualidad, como estos espacios, ¿no? La virtualidad para compartir las experiencias que tenemos de cómo hacemos para poder sostener desde la resiliencia, si gustan, o cómo hacemos para desconfigurar la angustia que vivimos cada día los sujetos
ante esta nueva normalidad que se instaló? La verdad es que no tenemos muchas respuestas. También, igual que ustedes, tenemos muchas preguntas. Gracias. Ay, espérenme que se me fue la pantalla. Un segundo, por favor, que les voy a leer las 3 últimas preguntas que me pasaron. Catherine, desde Bolivia, nos dice cómo aplicar el 8º saber de Edgar Morán en la educación escolar. Julio Londoño, ¿qué nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje recomendarían a quienes estamos dedicados a la docencia? Por favor, me comentan al respecto. Muchas gracias. Y Gerson nos pregunta, ¿cómo afectará el pensamiento complejo a la ciencia, a la tecnología y a la sociedad? Yo les quiero contar una anécdota sobre las nuevas experiencias, es que hay que resignificar, ¿no? Ayer una chica me hablaba, tenía días que no se conectaba al espacio educativo, se llama Kimberly, debe por ahí estar escuchando, me llama y me dice, maestra, te llamo porque no he podido asistir a clases. ¿Okay? ¿Qué pasó? ¿Por qué no has asistido de forma virtual? ¿Sí? Dice, porque me levanto a las 4 de la mañana para sobrevivir. ¿Y qué significa eso? Le digo yo. Dice, mi madre y yo cerramos la tienda y ahora vendemos burros en un espacio, en la calle. Y yo jugando con eso, ¿no? Le decía, ¿en dónde? ¿Sí? Y me da lugar esto de la no creencia, ¿no? Le digo, ¿y qué has aprendido, Kimberly? A cocinar. ¿Sí? Entonces hay otras experiencias que también tendríamos que estar valorando para no evaluar. Los niños han aprendido muchas más cosas de las que imaginamos. Hasta cómo relacionarse con el otro en espacios tan reducidos en algunas familias o en muchas familias. México tiene pobres reducidos. ¿Sí? Entonces, creo que otras formas de enseñar, otras formas de aprendizaje, son ellos los que nos van a decir. En este momento, si nos dejamos enseñar por los niños, las niñas y los adolescentes, creo que podríamos aprender de ellos más que nosotros como recetas. Hay muchas formas en las que se ha venido configurando esta nueva normalidad. Desde la que nos ofrecen una amplia gama de posibilidades, no únicas. ¿Sí? Yo creo que sí tenemos que trascender estas formas en que hemos involucrado a los estudiantes en la presencia, ¿sí? Y a veces también en la ausencia y en el aula, ¿no? Porque finalmente lo deja hacer. Entonces, encuentros, ¿sí? Yo me iría por la parte de Freire, ¿no? Paulo Freire. En la medida que los amamos, independientemente de nuestros lazos consanguíneos, podemos construir junto con ellos otras formas, otras alternativas para que amen el conocimiento. Quien no ama el saber, así pudiéramos presentarle el modelo más novedoso, más innovador, no va a ser causado. El deseo de saber está anclado en esa parte que les decía de si nosotros como madres somos capaces de transmitir, o si la escuela es capaz de transmitir esa forma de amar el conocimiento, la sabiduría, el saber. Entonces está como fuera de nuestras manos recetas, pero que creo que sí irnos para intercambiar las experiencias que tenemos. Ejemplo, cómo valorar estos encuentros que tenemos con los estudiantes que hablan mucho más del saber. Por ejemplo, Kimberly, que me habla de que aprendió
nuevas formas de cocinar. Estoy hablando de química, estoy hablando de matemática, estoy hablando de estadística, ¿sí? No solamente de procesar alimentos, hay mucho más ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Pues que ella aprenda otras cosas que tienen que ver con el sostenimiento de niños de 45 a 3 años de vida. Pero efectivamente a lo mejor va a ser una buena ecónoma si se lo propone, o una buena nutrióloga en el centro infantil, pensándolo así, ¿no? Claro que es un ejemplo muy concreto que se circunscribe a un espacio, pero con tal de valorar esa parte, ¿no? Con respecto a los mapas, ¿no?, que nos presenta el nuevo escenario sobre el aprendizaje, no tenemos todavía, les decía en un inicio, que esto irrumpió, ¿sí? Irrumpió, y principalmente irrumpió el lazo con el otro, y no existía sin el otro, sin el fuera por estas tecnologías. Yo creo, lo decía ahorita Oliver, estaríamos en una soledad abrumadora. Entonces, ¿cómo reconstruir no solamente la llegada a la escuela de otra forma? No lo sabemos todavía cómo se están pensando o reconfigurando los sistemas educativos, pero sí tiene que ser algo que a los sujetos y los cause en el conocimiento, en el saber, ¿sí? No me acuerdo por esto, último saber, me lo sé de memoria, pero si me lo recuerdan puedo hablar sobre él. ¿Sí? Bueno, les cuento que las preguntas están al rojo vivo porque hay muchas, ya sé que Olvic las está leyendo en vivo por el canal de YouTube, a mí me las están pasando, así que si les parece les voy contando las últimas que tenemos, como para ir dando un cierre ya a este más que interesante conversatorio. La verdad que está espléndido, todas las aristas y todas las dimensiones que pudimos atravesar. Yo creo que se reduce a cómo enseñar la humana condición, cómo este tiempo de pandemia nos exhorta a volvernos nuevamente humanos, porque en algún lugar la humana condición la hemos perdido. Fay Patterson nos felicita por el conversatorio. Ingrimo Prístimo, sugiero que además de aprender siempre hacia afuera, habría que reconducir el aprendizaje hacia adentro. Glenia nuevamente, Glenia vive cerca tuyo, Olvic, y trabaja con pueblos nativos. Pensar, repensar, meditar, compartir, es el camino. Educar con pertinencia, Edgar Morin. Ingrimo dice, entiendo que citemos destacados investigadores de la sociología, pero lo más importante sería traducir esa sapienza en conducta del niño. Bueno, eso lo tendríamos que discutir. Tenemos que ver qué es lo que está pensando las grandes cabezas de la humanidad para ver cómo repensar y cómo podemos revisarlo a la luz del sistema educativo, ¿sí? Lucrecia, qué complejo es este momento. Ingrimo, el profesor no puede ser un receptor pasivo del conocimiento, sino un productor del conocimiento. Gerson, complejo, diferente de complicado, se retracta. Kenneth, exacto. Este aislamiento en términos educativos, en mi opinión, consideraría que se han generado otro tipo de competencias. Y dice que aunque parecieran ser simples u obvias, el significado, la trascendencia, la responsabilidad, la conciencia y la actitud que han orillado a cada estudiante a reconocerse a sí mismo y a reconocer a los demás y a su realidad. Yo deseo que así sea. Hilda Rosales, sin vinculación y reconocimiento de esas experiencias como formación y saberes, no se incorpora como aprendizaje consciente. Sin vinculación, se está diciendo lo mismo. Ingrimo, el conocimiento es dinámico, como también lo es la sociedad. El conocimiento envejece.
Entonces, la pregunta sería, ¿qué conocimiento para qué sociedad? Porque seguimos transmitiendo un conocimiento que esta sociedad no necesita porque está envejecido el conocimiento y no la sociedad. Gerson, la nueva sociedad es dinámica porque cambia con las costumbres. Aliardo Torres, el docente en el aula puede hacer mucho, sí, pero el currículum nacional tiene orientaciones predefinidas y no es posible realizarlo. Es el gobierno quien debe reformular su currículum. Bueno, han aparecido un montón de cosas que sería digno de un conversatorio específicamente de educación, porque bueno, evidentemente todos los que estamos trabajando en la educación hoy y desde siempre, bueno, pero en esta condición distinta nos interpelamos con respecto a qué enseñar, cómo evaluar, cuáles son las construcciones didácticas, tecnología sí, tecnología no. Esto es lo propiamente educativo. Tenemos que revisar lo educativo siempre en función de este contexto cambiante, como decía Catherine, cómo ver el octavo saber de Morán, el estudio de la historia y del tiempo que nos implica revisar nuestras esclerosadas categorías de análisis. Y este esclerosado sistema es lo que deja a la intemperie justamente la pandemia. Chicas, 5 minutitos a cada una como para hacer un cierre. La verdad que es un cierre como apertura, digamos, porque no vamos a cerrar ni a culminar absolutamente nada, sino qué reflexiones podemos compartir con todas las singularidades y subjetividades que nos están escuchando en este momento. Bueno, entonces arranco. Realmente pues muchísimas gracias, y una de las cosas que yo más agradezco de esta situación es poder potenciar este tipo de encuentros, y mucho más un encuentro en el de hoy, que se ha podido tener la posibilidad de escuchar, de leer, de comentar desde diferentes orillas, que no crean, claro, son, como lo decía Norma hace un momento, ¿cierto? Nosotros también tenemos muchísimas preguntas por resolver, y este tipo de espacios generan mucho más preguntas, generan mucho más inquietudes de cómo podemos entender la situación y cómo podemos tratar de construir puentes que conecten de un lado y del otro lo que necesitamos, que es la escuela con la infancia, por lo menos en el caso particular en el que yo me desenvuelvo. Entonces yo quiero pues agradecer la oportunidad de de poderlo leer, y que podamos después este conversatorio que queda pues anclado en la nube, uno poderlo volver a escuchar y volver a mirar cuáles son esos elementos con los que se puedan intercambiar y puedan fortalecer. Yo pues sí, estoy convencida de que la escuela sigue siendo vigente, de que el maestro sigue siendo necesario, pero también que el maestro necesita moverse. Y yo espero que esta situación de estar en la casa, de volver a estar con los que somos familia, de volver a estar en el silencio de nuestras familias, de nuestros hogares, de haber estado unos días en ese absoluto confinamiento que fue tan difícil para muchos, de estar ausentes de tantas cosas cotidianas, haya llevado a que se nos haya movido el piso. Y yo sí confío en que el maestro que regresa es un maestro distinto, y la escuela en la que regresa también es una escuela distinta. No una escuela acomodada y ajustada a lo que necesita la escuela y el maestro, sino una escuela que entiende las realidades y las necesidades de lo que se está transformando. Por ahí estaría como mi cierre, Virginia. Realmente es un placer haber estado en esta ocasión conversando y conociendo pues de otras expectativas y otras perspectivas que hay de la problemática que hoy estamos pues todos como en la espera de cómo podemos aportar y cómo podemos transformar allí. Yo me quedo con lo que comentó Norma en algún momento: no tenemos recetas, y yo creo que quienes estén esperando que se nos dé una receta, no vamos a tener recetas. Nosotros tenemos que construir lo que necesita cada comunidad. En este ejercicio creo que no va a funcionar reproducir experiencias de otros lugares. Puede que hayan algunos elementos que a uno le sirvan, pero reproducir tajantemente la experiencia que haya vivido otro país, yo creo que esa no va a ser la salida. La salida sí va a ser leer, tratar de entender nuevas cosas, pensar en nuevas perspectivas, transformar nuestro pensamiento y abrir una escuela distinta que esté de verdad al alcance de lo que necesita
lo que nos está dejando esta situación con los niños y jóvenes, en el caso particular en el que yo me desempeño. Reiterar el agradecimiento, muchas gracias Norma por todo el aprendizaje que nos ha regalado el día de hoy, porque esa perspectiva que nos pusiste de psicológicamente cómo está la situación, para mí por lo menos era muy necesaria. Muchísimas gracias. Y Virginia, pues amiga, muchas gracias por el espacio. Pues tenemos un entramado de nuestro sistema que nos habita, que ha trastocado, ¿no?, la producción subjetiva. No queda otra, como cada uno debe de tejer en este desierto. O sea, hay que tejer. No hay, como decía Oli ahorita, esa parte que nos pueda llevar a un para todos. Es un cada uno, ¿sí? Restituir la trama simbólica, esa parte que se ha roto o que ha roto el capital, es tarea de todos para poder reconstruir el lazo social, que también está roto por lo pandémico. Creo que nos debemos de vender una idea linda de la vida y también recuperar el espacio de juego, esa experiencia propia de los niños, de los infantes y de los adultos, que tampoco nunca dejamos de jugar. Ese otro que está afuera y que lo necesitamos para construirnos. Ese espacio que nos permite construir subjetividad, que es tan difícil y que le iniciamos en las familias. Creo que es necesario que sí también nos cuidemos de manera más amorosa, que nos abracemos, que seamos más solidarios, porque somos vulnerables ante esta crisis. La pulsión de muerte está ganando mucho terreno, más que el de la vida. Y no hay vacuna contra la pulsión de muerte. En algún momento Olik lo decía, ¿no? Muchos niños o adolescentes o adultos pasan del pasaje al acto. Entonces, en esto creo que sí hay que tramitar de otra manera nuestras pulsiones, de esta forma de estar en el mundo, de ser. Y aquí tenemos que recurrir a la ética. Me cuido para cuidarte. ¿Sí? Yo estoy muy contenta de escucharlas a las dos y sobre todo de que nos interpelaron por la parte del chat. De Virginia, que me da harto gusto saludarla y escucharla siempre, porque es tan precisa y porque me lleva otra vez a multiversidad, siempre. A Oli, que no tenía el gusto, pues escucharla también es un placer. Pues doy las gracias, me llevo muchas interrogantes a las que no pude dar respuesta, y eso pues para mí es muy importante, muy fundamental. Pues agradezco a Multiversidad como siempre, le tengo alto aprecio y siempre que me llaman acudo a ese llamado. ¿Por qué? Porque es una de mi alma mater también, aunque fue ya en el sistema de pregrado, pero así la quiero y con eso le respondo, ¿no? Entonces a mí me ha regalado este espacio, lo cual pues agradezco. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Oli. Estamos en comunicación. Gracias, Olvik. Gracias, Norma. Bueno, para ir cerrando este conversatorio, que bueno, justamente la idea es de llevarnos muchas más preguntas que respuestas y que no nos gane, como decís vos, Norma, la pulsión de muerte. Así que fíjense que hoy es un 17 de diciembre, estamos casi terminando el año, este año duro, difícil para todo el planeta. Terminamos hablando de educación, terminamos hablando de resiliencia, terminamos interpelándonos como sujetos, terminamos pensando en cómo otorgarle y que la infancia recupere su juego, su lugar de justamente de infante,
que debería estar alejado de la violencia, del trabajo, de los abusos, y que bueno, son todas cosas que nosotros estuvimos revisando y resignificando hoy, porque bueno, justamente el que se educa es un infante, porque justamente el que se educa es un adolescente, porque justamente el que se educa somos nosotros, somos sujetos y cada uno con nuestras singularidades que tenemos que preservar. La sociedad cambia y la que sigue sosteniendo a esta sociedad es la escuela, como desde hace muchísimos años. O sea que, bueno, sigamos apostándole éticamente a nuestra profesión que nosotros hemos elegido, ser docentes, ser eternos aprendientes y ser eternos estudiantes, porque lo hemos elegido desde el deseo, Norma, desde la pasión y desde el interés continuamente en el otro. Así que, chicas, amigas, doctoras, pero más que doctoras son amigas, gracias por estar. A todos los que nos están escuchando, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, buen comienzo de año, veremos qué nos depara el año que viene, pero que nos depare con el deseo de seguir caminando y construyendo otra sociedad, porque sí es posible, y construir otra educación que también es posible, y seguir sosteniendo a nuestros infantes y a nuestras adolescentes, para que puedan vivir en otro mundo que también sí es posible. Ya hemos dejado bastante atrocidad en nuestro mundo, ahora tenemos que volver a reconstruirnos y eso es propio y fundante de recuperar los aspectos de la resiliencia. Y en este panorama tan tremendo que fue este año, creo que nunca mejor el título del conversatorio, cómo educar en la resiliencia. No desde la técnica, que uno es resiliente siendo de determinada manera, porque sabemos que la educación no es una técnica, la resiliencia tampoco es una técnica, sino cómo construir espacios resilientes en esta institución que nos compete y que amamos, que es la escuela. Así que gracias a todos los que nos están escuchando por el canal de YouTube, gracias a Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, gracias a la red de investigadores de Latinoamérica y del Caribe, y gracias, amigas Olvik y Norma, por haber compartido este espacio. Por mí podríamos seguir hablando hasta el infinito y más allá, pero bueno, otro día nos acompañará con otro conversatorio. Las quiero mucho, amigas, buen fin de semana para todos, buen comienzo de año y nos estamos viendo en los próximos conversatorios del 2021. Gracias a todos. Muchas gracias, feliz. Transformando el pensamiento, soy ecléctico.